recuerdo una vida medio nómade, ¿no? Que luego la fui entendiendo con el pasar de los años, cuando se contaban anécdotas en la familia. Recuerdo ir de la casa de mi abuela, encontrarme con mi prima que no vivía en Mercedes, viviendo ahí, de la casa de mi abuela a la casa de un tío, porque sé que me llevaban a la escuela o al jardín desde ahí, y como que no, desde mi temprana edad no tuve como una vida muy estable. Luego entendí por qué era, digo, sinceramente después, digo, uno entiende que está, el proceso dictatorial llevó a la familia a andar un poco refugiada, algunos familiares detenidos, y luego, con el pasar de los años, inevitablemente era un tema, no de todos los días, pero siempre digo, de anécdotas, de tener familiares detenidos, incluso de tener un familiar desaparecido hasta los días de hoy, sin saber de su destino. El tema de la familia siempre, a pesar de que han pasado 40 años, siguen quedando secuelas de ese proceso. Si bien después uno va armando la historia con lo que le van contando, ya te digo, con 5 años, digo, el recuerdo que me viene más así a la memoria es mi vida un poco nómade, ¿no? La no estabilidad. Digo, yo no estaba mucho en mi casa, después uno se entera por qué no podías estar mucho en tu casa, y te ibas para allá y después no podías estar en esa casa y tenías que estar en otra casa, pero sí, el proceso lo fui aprendiendo y lo fui entendiendo con el pasar de los años, con las historias o las anécdotas, ¿no? Una de las cosas que siempre cuento, que me encanta, ¿no? Que a pesar de toda la violencia o la represión que se vivió dentro del entorno familiar, yo recuerdo siempre que a mí me formaron con amor, ¿no? Y sin rencor. Una de las cosas que siempre voy a estar agradecido tanto o a mi abuela que vivió, o a mis padres y eso, nunca se me enseñó el rencor, ni por el que pensaba distinto, ni por el familiar que no pensaba igual, ni nada. Asemejo la película La vida es bella cuando estaba en la casa de mi abuela, porque digo, el niño en la película vive un calvario, el padre, ¿no? Estando preso en un campo de concentración, no vamos a compararlo, pero digo, yo quizás viví una situación de mi abuela con un hijo desaparecido, su hija presa y todas esas cosas, y yo siempre, digo, nunca me enteré. En realidad, por eso a veces uno no recuerda tantas cosas. Sí tiene saltos de alguna cosita, pero nunca lo viví como lo vivieron quizás otras personas. Una de las cosas que me empezó a marcar, como para empezar a decir, acá hay algo que a mi familia le lastimó, creo que fue cuando el plebiscito, uno de los primeros ya de la ley de caducidad, que me acuerdo de mi padre, cuando el famoso voto verde o amarillo, de verlo mal, ¿no? Porque no sé si se manejó mal la campaña política o qué, creo que era algo que se pensaba que se ganaba y no se ganó. En realidad, o quedó aquella imagen de cuando el plebiscito del 81 de si se quería o no continuar con el proceso electoral, que arrasaron las urnas a favor de pedir la democracia. Creo que un poco eso como que confió a la gente y se pensó que se podía dar ese paso, y bueno, y yo recuerdo ver imágenes en mi casa después de eso, de dar la noticia a la televisión de que la gente no quería procesar ni el famoso artículo 4. Entonces, bueno, de ahí como que yo empecé un poco a trillar un poco más la historia y a querer enterarme. Y bueno, después he entrado al liceo, que uno ya se empieza a abrir un poco más la cabeza, a pensar y a tener un poco otra opinión y a querer pelear y buscar un poco de verdad, ¿no?